Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ¿Qué hago? Psicología y redes. El día de hoy, Ed de la Torre y Cintia Chávez vamos a platicar acerca de algo que conmemoramos el 21 de marzo y no tiene que ver ni con Benito Juárez ni con la primavera. En esta ocasión tiene que ver con la eliminación de la discriminación racial y tomamos pues un poco como pretexto, digamos, esta conmemoración o este día para poder hablar acerca de todo el tema que tiene que ver con discriminación, estereotipo, prejuicios y es que, bueno, finalmente la mayoría pertenecemos a una minoría, ¿no? Entonces, si lo miramos desde ahí, podemos entender que nos embona como a todos bastante bien el tema de la discriminación de minorías, seamos una minoría racial o de cualquier otro grupo, ¿no? Pero Claro, bueno, vamos a ir entendiendo qué tiene que ver con prejuicio, qué es más un estereotipo, cuándo ya es como un tema de discriminación y bueno, Edith nos va a platicar un poquito al respecto. claro. Nada más para puntualizar, justamente este día de la eliminación contra el racismo, ¿no? Surgió porque en 1960 en Sudáfrica ocurrió la masacre de Sharpeville, donde justamente 69 sudafricanos fueron acribillados y los mataron, ¿no? Tras una protesta pacífica. Entonces, 6 años después, la ONU decide como conmemorar este día justamente para hacer visible, ¿no? Toda esta discriminación que sigue siendo parte del mundo. Ahora, ¿cómo surge la discriminación? ¿No? ¿Cuáles son los pasos? Lo primero que pasa, ¿no? Justamente son los estereotipos y muchas veces los medios de comunicación o las personas cercanas nos empiezan a meter ideas sobre cuáles son las características de un grupo de minoría, ¿no? Entonces, no, es que los africanos son así, es que los indígenas son así, es que las mujeres son así, es que los homosexuales son así, o los de tal religión son así, ¿no? Y entonces empiezan como a llenarnos de ideas de cómo son las personas que pertenecen a los grupos, De cómo son. de cómo son según ellos, ¿no? De una forma limitada, de una forma muy generalizadora, y entonces es cuando pasa a los prejuicios y justamente el prejuicio es cuando ya hacemos una evaluación específica de un grupo y de las personas que pertenecen a ese grupo. Entonces decimos, son súper positivos o son muy negativos, ¿no? Y entonces cualquiera que pertenezca a ese grupo tiene esa misma característica, ¿no? Y ya cuando justamente tenemos la evaluación, ¿no? Esta actitud ante alguna persona o ante un grupo, ya es cuando se desarrolla justamente la discriminación, que es la conducta o el comportamiento a ese grupo en particular, ¿no? Y pues va a estar muy influenciado desde el aprendizaje por observación, Claro. ¿no? Si vemos lo que piensan nuestros padres, los adultos, nuestros compañeros en la infancia y nos empiezan a decir, ¿no? Qué es lo que valen, lo que no valen y cómo tenemos que comportarnos ante este grupo. Y es que todo tiene como también una base un tanto como también neuroanatómica, ¿no? Vámonos muchísimos años atrás en donde teníamos que vivir como a la expectativa para la supervivencia, ¿no? Teníamos que estar como muy pendientes de todo aquello que pudiera resultar amenazante, incluso a lo mejor los de otro grupo de personas, vamos a pensar como cuando el Homo sapiens empezaba todavía o sea, todavía era como medio nómada, empezaba a ser como sedentario y tenía que estarse como protegiendo, ¿no? Y Claro, entonces, en aquel momento no es que estas personas digan, ah, nosotros somos superiores, era simplemente tenemos que mantenernos con vida para que los otros no nos hagan algo, que no nos ataquen y no nuestra descendencia no se vea como afectada, ¿no? Entonces, de manera como muy instintiva, empezamos como a segregar a los de otros grupos y eventualmente, pues nos fuimos como a lo mejor inclinando como a esas cuestiones un tanto, llamaría yo como imperialistas, ¿no? O sea, voy a dominar a los otros. Ya no es que quiera como acabar con ellos o no quiero defenderme para sobrevivir, simplemente es un asunto un tanto territorial, que lo podemos incluso observar como en los animales no racionales, de eso de marcar territorio, y entonces había como esta lucha entre los diferentes grupos, esos grupos que después fueron formando comunidades, países, en fin, y que ya había como toda una cultura de por medio. Entonces ya era como, mi cultura es mejor que la tuya, mi tierra es mejor que la tuya, pero también quiero tu tierra, y entonces colonizar, mediante la conquista, que siempre tuvo como su característica bélica, empezó como a estar implícito porque los de tu grupo son menos que los de mi grupo, valen menos o tienen como características muy horribles, en las noches les salen como
4 ojos y pelos por todos lados, una cosa como muy monstruosa, y entonces estas ideas se iban transmitiendo de generación en generación y que fueron como estableciendo estereotipos, prejuicios y evidentemente también conductas ya de discriminación para con los otros grupos, que por alguna razón a lo mejor eran un poco como más vulnerables y por eso es que resultaba como a lo mejor más fácil atacarlos. Y todo eso también a nivel estructural, les decía, anatómicamente hablando, va afectando una estructura que se llama amígdala, ¿sí? Que tiene que ver incluso como con esas conductas agresivas, ¿sí? Y entonces, si a mí me dio la idea de que la gente con esas características tiene esas cosas bien horribles, entonces mi amígdala, cuando vea uno de ellos, se va como a activar y se va a poner como en modo alerta y en modo a lo mejor pelea o ataque, ¿sí? Porque yo aprendí que son bien peligrosos y hay que o huir o atacar, ¿sí? Entonces, dense cuenta cómo no es como nada más en la tele dijeron que tales personas, no, eso tiene como toda una explicación evolutiva, ¿sí? Que nos lleva como a querer segregar a otros y estar como siempre defendiéndonos y en constante lucha. Entonces yo les diría, cuando ustedes se cachen a sí mismos teniendo como algún pensamiento acerca de algún estereotipo o algún prejuicio o alguna conducta de discriminación, visualícense como si fueran hombres o mujeres de las cavernas, porque a ese nivel llegamos, ¿no? Justamente, ¿no? O sea, a lo mejor en ese momento pues era parte necesaria para la supervivencia, ¿no? Porque pues había entre las tribus agresiones y todo y había que defenderse. Y pues esto propició tanto que se diera como la xenofobia, que tendría que ver como este odio a todo lo extranjero, a todo lo que no es de mi raza, o justamente el racismo, que es como que una raza es superior a otra, ¿no? Y entonces tiene todo el derecho de despreciarla y tratarla mal, ¿no? A lo mejor surgió por eso, pero en este momento tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que realmente es un tema de derechos humanos, ¿no? Claro. Y todas las personas somos iguales, deberíamos de tener las mismas posibilidades, tenemos las mismas capacidades y que al contrario, ¿no? O sea, todas estas teorías y doctrinas que dicen que justamente hay razas superiores están científicamente, son falsas, ¿no? No hay ninguna raza superior y por el contrario, todas estas teorías, al contrario, lastiman, son peligrosas, son injustas, son condenables y no debemos de seguirlas, pero tenemos que tomar conciencia que pues no estamos viendo como a un león de nuevo que viene a nuestro territorio, ¿no? Somos personas y entonces por lo mismo tenemos que tratarnos de forma diferente. Y cómo ayudar a que la discriminación sea menos tiene que ver con contactar con el grupo que discriminas, ¿no? Conforme vas conociendo, conforme más te informas, conforme conoces personas así, te vas dando cuenta que todos estos prejuicios son falsos y que por más que tales personas son así, no es verdad. Aún en los mismos grupos hay muchísimas diferencias y que a pesar de que tengamos o una raza, o un idioma, o un sexo, o una religión completamente diferentes, podemos ser igual de humanas, igual de compasivas, igual de amorosas, agradecidas, inteligentes, eficaces. Lo que nos define son nuestras decisiones y nuestras acciones. Ninguna otra característica nos va a definir. Simplemente es lo que elegimos. Y yo creo que aquí es fundamental en esta cultura, les decía, ya no una cultura como de hace no sé cuántos millones de años, sino una cultura civilizada, y también entre comillas, porque a veces se nos quita un poquito como este barniz de socialización y de civilidad. Se esperaría que a través de estar informados, con información sustentada, verídica, confiable, podamos también tomar una postura al respecto, ¿sí? Y podamos, como decía Edith, es un asunto de derechos humanos, podamos todos estar como en búsqueda del respeto de los derechos humanos de todos. Yo creo que la mayoría de quienes nos escuchan en este video alguna vez han sentido discriminación y se siente horrible. Y no hay razón para que nos discriminen. Si alguna ocasión tú cometiste un error, bueno, está bien que a lo mejor la gente pueda estar molesta por el error que cometiste, pero que te discriminen, que te rechacen, que te hieran, solo por una característica física, étnica, cultural, lo que sea, creo que no se vale, ¿sí? Entonces, el respeto es para todos, y si tú también lo pides para ti, también te corresponde darlo. Informarte, la educación siempre va a ser la mejor arma con la que podemos combatir
los estereotipos, los prejuicios, la discriminación, porque finalmente la educación combate la ignorancia. Completamente, ¿no? Necesitamos acercarnos, ¿no?, a estos grupos que discriminamos, tomar información y construir valores, ¿no? De que todos merecemos lo mismo, que merecemos igualdad y que en lugar de que nos haga crecer hacer algo así, nos hace sentirnos peor, ser peor con el mundo, tener menos valor, ¿no? Por el contrario. Entonces, pues busquemos todos la igualdad y dejemos atrás la discriminación y vivir de la forma más consciente posible con todos los seres humanos, ¿no? Esperamos que estos consejos les hayan sido de interés y que juntos vayamos combatiendo la discriminación. Los invitamos a que sigan formando parte de la comunidad en Facebook e Instagram ¿Qué hago? Psicología y Redes? Y que visiten nuestros servicios en nuestra página en internet psicologiayredes.com. Que tengan excelente día.